Good afternoon, guys. Welcome to this new class. Today we are going to learn about the past continuous. Ok, chicos, en esta clase nosotros vamos a aprender sobre lo que es el pasado continuo. Ok, este tiempo gramatical nos dice que se utiliza para acciones que están pasando en este momento específico en el pasado, como el presente continuo, ok, que tiene cierta similitud. Se forma con el verbo auxiliar, es decir, el pasado del verbo to be, más el verbo acción con terminación ing. Para formar el pasado continuo se utiliza el verbo auxiliar to be y el verbo con ing. El verbo to be auxiliar está en pasado simple, pero hay que tener en cuenta que es el pasado del verbo to be, es un verbo irregular, ¿ok? Entonces, vamos a ver o vamos a aprender lo que es el verbo to be tanto en su forma afirmativa como negativa. Nos había mencionado que este tiempo gramatical del past continuous es cierta similitud o cierta similitud o igualdad con el present del verbo to be, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de presente, estamos hablando de acciones que se desarrollan en este momento, del presente continuo, ¿ok? Como por ejemplo, yo estoy cocinando, yo estoy lavando, yo estoy trabajando. Pero si ya vamos a hablar del past continuo, el pasado del verbo to be, recuerde que tenemos dos formas, es decir, el verbo to be en su pasado es el uso del was y el were, ¿ok? Entonces, en su parte afirmativa, cuando nosotros hablamos del pasado del verbo, el past continuo, estamos hablando, por ejemplo, yo estaba comiendo, yo estaba estudiando, yo estaba limpiando, yo estaba llamando. Este ser o estar, pero en pasado. Y de la misma forma tiene el uso del verbo acción con terminación ing. Para nosotros realizar la parte afirmativa tenemos que tener en cuenta como siempre un sujeto más el verbo auxiliar, en este caso que es el was y el were. Nosotros también ya conocemos sobre el uso del was para I, he, she, it, mientras que el were nosotros lo utilizamos para you, we y they. Es decir, el was para las primeras y terceras personas del singular y el were para las terceras personas del plural. Por ejemplo, que nos dice, I was talking, yo estaba hablando. Como usted podrá observar, sujeto, el auxiliar, el pasado del verbo to be, en este caso was, y el verbo acción con terminación ing. Entonces, yo estaba hablando algo. I was talking. He was eating. Él estaba comiendo. They were learning. Ellos estaban aprendiendo. ¿Ok? Este es en su parte afirmativa. Entonces, tengamos muy en cuenta que el pasado del verbo to be, por ser un verbo irregular, tiene diferente escritura o el uso del was y el were. ¿Ok? Mientras que en su parte negativa, ¿ya? Temas que ya habíamos revisado quizá anteriormente, simplemente un pequeño recorderis para no olvidar estos tiempos gramaticales. En la parte negativa, utilizamos la misma estructura gramatical, como por ejemplo el sujeto, más el verbo auxiliar del pasado del verbo to be, en este caso was y were. En la parte negativa, lo único que nosotros vamos a hacer es aumentar la partícula not, donde vamos a aumentar después de la conjugación del pasado del verbo to be, es decir, después de was y después de were, ¿ya? Y el verbo igualmente, el verbo acción o el que demuestra la acción que estamos realizando, con terminación ing. Aquí no, en la parte negativa no cambiamos nada, lo que simplemente aumentamos es el not para demostrar la parte negativa de las acciones que se están realizando. I was not. Tenemos dos formas de negación que usted ya conoce, su forma larga que sería was not y su forma de contracción que sería wasn't. I was not, I wasn't. I was not, I wasn't. I was not talking.
I wasn't talking. No estaba hablando. ¿Quién? Y yo. Yo no estaba hablando. He wasn't eating. Él no estaba comiendo. They were not. They weren't. Ellos no estaban aprendiendo. ¿Okay? Lo único que hacemos uso entonces es la partícula not. ¿Ya? Esa es la forma, chicos, de cómo nosotros utilizamos el pasado del verb to be, es decir, en su tiempo gramatical past continuous. Cuando hablamos de pasado continuo, no se olvide que hablamos de acciones que se realizaron en un tiempo determinado en el pasado. Entonces, en el español, ¿qué equivale a qué? Yo estaba estudiando, comiendo, yo estaba, lo que hizo, ¿verdad? Pasado. ¿Ya? Vamos a hacer algunos ejercicios para entender un poquito mejor este tema. Como por ejemplo, aquí nos da algunos ejemplos sobre, dice, horror like the movie. Como aquí puede observar, tenemos el verbo en tiempo presente, pero nos dice que utilicemos la parte afirmativa con respecto al past continuous. Cuando hablamos de past continuous, nosotros debemos siempre de tener en cuenta que debemos hacer uso del was y el were. ¿Ya? Aquí no nos da dentro de la oración y muchas veces se nos olvida utilizar. Hablamos del past continuo y debemos utilizar el was y el were. Hover nos dice aquí, hover, el nombre de alguien. En este caso sería was, ¿por qué? Porque estamos hablando de singular, él, ¿verdad? Hover es el nombre de alguien. Entonces, hover was like. Nos dice que el verbo tiene que ir con terminación ing, liking the movie. Que nos diría que Howard le gustaba la película o a Howard le gustaba esa película, ¿ok? Veamos la siguiente. Nos dice my parent. Como estamos hablando de forma plural, que sería que my parent, ¿ya? Mis papás que estaban, were, recuerde que es plural, working, estaban trabajando. When I came home. Mis papás estaban trabajando. ¿Cuándo nos dice aquí? Cuando yo regresé a casa, ¿ok? O vine a casa, ¿ya? Entonces, recuerde que nosotros cuando hacemos uso del past continuous debemos siempre tener en cuenta el uso del was y el were, tanto para la parte singular como plural, y el verbo que demuestra la acción con terminación ing. The next. In 2010, en el 2010, ¿qué pasó en el 2010? Nos dice aquí, nosotros. Estábamos, nosotros utilizamos ¿qué? Were para plural. Living, nosotros estábamos viviendo en un pequeño departamento, podríamos decir, en London, ¿ok? Ya, hemos utilizado entonces el auxiliar y hemos utilizado el verbo con terminación ing. Usted siempre tiene que tener en cuenta la terminación del verbo. No me puede hacer uso del auxiliar y el verbo en infinitivo, no. Recuerde que la regla del pasado continuo nos dice que el verbo tiene que estar con terminación ing y en español le equivale a que ando, viviendo, comiendo, estudiando. ¿Ok? Next, she. She, como nosotros ya conocemos, utilizamos con el was. Ella estaba listening. Escuchando música, music. When I cholera. Ella estaba escuchando música cuando yo llamé. ¿Ok? Entonces demuestra la acción que se estuvo realizando cuando alguien llamó. ¿Ok? Eso es todo con respecto a la parte afirmativa sobre el uso del past continuous.
O recuerde que el pasado continuous también lo podemos encontrar como past progressive, ¿ya? No es lo mismo, tiene cierta similitud con el present continuous o present progressive, pero es tiempo presente, claramente lo dice present, ¿verdad? Present continuous. Lo único que cambia es la conjugación. Is, am, are, por was y were. Recuerde que es el pasado del verb to be. Y el verbo con terminación ing que se utiliza tanto en el presente como en el pasado. ¿Ok? Ahora vamos a ver otros ejercicios con respecto a la parte negativa, que nos decía que en la parte negativa lo único que nosotros vamos a aumentar es la partícula not, o donde demostremos la negación de la acción. Nos dice John, read the magazine. Tenemos que hacer uso de read. De igual forma, el sujeto, en este caso John, uso del pasado del verb to be, was, más negación, sus dos formas, was not, verbo, reading, terminación ing, reading the magazine. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos diría? John no estaba leyendo la revista, magazine, ¿ok? Ya hemos hecho uso de la parte de negación. Next. When my husband arrived, I lighted the candles. Okay, nuestro verbo nos presenta en pasado, pero como tengo que utilizar la parte negativa, when my husband arrived, negación. Cuando mi esposo llegó, ¿qué pasó? I wasn't. Yo no estaba. I wasn't lighting, prendiendo. Lighting. Prendiendo las velas, candles. ¿Ok? Hemos hecho uso de la parte negativa utilizando el wasn't. Igualmente hemos aumentado el ing al verbo. Recuerden que hay ciertas reglas en la utilización del ing que usted también ya conoce cuáles son estas reglas. Cuando los verbos terminan en e, quitamos la e y aumentamos ing. Cuando los verbos terminan en y, ¿verdad? Aumentamos, cambiamos la y por una i y aumentamos ing. ¿Ya? Finalmente, I wasn't. De la misma forma, wasn't, ya sabe cómo utilizamos wasn't. Yo no estaba, talk, hablar, hablando. Yo no estaba hablando. No estaba hablando a Peter por el teléfono. No, yo no estaba hablando a Peter por el teléfono. Yo no estaba hablando con Peter por el teléfono. Negación, estado, pasado, ¿ok? Next. The boy drew of the afternoon. El niño, ¿qué pasa con el niño? El niño, negación, en pasado, wasn't. El niño no estaba dibujando, drawing. El niño no estaba dibujando toda la tarde. No, ¿quién dijo eso, verdad? All the afternoon. No, el niño no estaba o no estuvo dibujando toda la tarde, ¿ok? No estaba o no estuvo. Depende usted cómo le dé el sentido a la oración de lo que esté hablando. Y finalmente nos dice we, nosotros, ¿qué sería? Wearing. Nosotros no estuvimos trabajando, working, durante ya
Working. Ok, hemos utilizado la negación. We weren't working during the summer. Ok, hemos utilizado la parte de negación, incluso aumentando el ing al final del verbo. ¿Ya? Nosotros no estuvimos trabajando durante el durón. Listo. Eso es, chicos, como nosotros utilizamos la parte del past continuous, tanto en su forma afirmativa y negativa. Ok, this is all, guys. Thank you. Eso es todo, chicos. Gracias. Espero que les sirva este video para poder realizar su actividad.